en lo particular, y obviamente después ustedes tendrán también la oportunidad de preguntar, de cuestionar sobre lo que estamos presentando, ¿no? Que estamos hablando de la violencia escolar. Pues de nuevo, doctor, agradecer su presencia, su voluntad. Y bueno, aquí estamos en Los Reyes, compañeros de diferentes niveles. Pues si gusta, iniciamos. Estamos muy apresurados con el tiempo. Yo ahorita hablaba con él. Me voy a referir primero al problema del bullying. Voy a tratar de darles una perspectiva quizás un poco diferente. Yo en el plano personal considero que incluso el término bullying es un eufemismo con el cual el sistema capitalista pretende denominar un fenómeno supuestamente escolar, pero que tiene raíces sociales. O sea, el capitalismo le llama bullying para no llamarle violencia sistémica, porque el capitalismo es un sistema violento por esencia. Entonces, en la concepción burguesa, conservadora, reaccionaria de la violencia escolar, lo que nos propone el sistema capitalista es que los maestros empiecen a diseñar estrategias escolares para acabar con el bullying. Imagínense ustedes que detrás de un concepto como ese está la idea, porque si la escuela puede acabar con el bullying, la conclusión inmediata es que la escuela lo origina. Porque si lo puede acabar, la causa la tiene ella. Tú no puedes acabar un fenómeno si no vas a la causa. Sin embargo, la causa del supuesto bullying no es originaria de la escuela. El bullying es la proyección de la violencia social hacia la institución educativa. Imagínense ustedes, digamos, un país como México, ¿no? Está lleno de armas, de narco. No estoy responsabilizando a los mexicanos del narco. A mí me queda claro que el narco de México lo dirige la CIA y la DEA. A mí no me van a engañar. Las bandas narcotraficantes en este país sirven al gobierno de los Estados Unidos, que es el que se queda con la mayor parte del dinero. Si ustedes recuerdan aquel escándalo del Watergate, cuando descubrimos que el gobierno gringo estaba comprando armas para la contrarrevolución nicaragüense, ¿se acuerdan? Por detrás porque no podían tomar dinero del presupuesto para comprar esas armas, y que parte de esas armas se estaban pagando con dinero de la droga, porque ellos controlaban la droga, controlan el negocio de la droga. No soportan que otro controle algo tan lucrativo como eso. Entonces yo decía, imagínense ustedes un país como México, lleno de violencia, y además lleno de pobreza, 60 millones de pobres. Y una persona pobre a veces no tiene que escoger. Tú no le puedes pedir a un pobre que tenga los valores que la sociedad burguesa quiere educar en la escuela. Está en condiciones de subsistencia, ¿no? Y a veces tiene que hacer cosas que tú no harías. Pero bueno, tú tienes condiciones de vida diferentes a un pobre. Toda esta violencia social sistémica, digo sistémica porque es una violencia que se cuela al interior de la familia como parte del sistema, digamos, como parte del sistema patriarcal. Hay que estudiarse otra vez a los clásicos del marxismo, aquella obra fundamental, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde ellos explican de dónde sale la violencia hacia la mujer y cómo es la violencia tiene un origen social. Entonces, lo primero que quiero dejar claro, la escuela no genera la violencia. La violencia es sistémica y entra a la escuela. Y por tanto, como especialista en educación, considero que la escuela tampoco la puede resolver. No es posible que la escuela, abstraída de la sociedad, empiece a educar al niño no violento, el niño sale para el capitalismo violento y ya él sale no violento. Tenemos ciudadanos no violentos en el sistema de la violencia sistémica del capitalismo. Eso sociológicamente no tiene ningún sentido. Entonces yo considero que el problema de la violencia tiene que tener un ataque sistémico. A mí me parece excelente la estrategia de Andrés Manuel. Cuando a él le dicen la violencia, dice, espérame,
tenemos que atacar la pobreza, tenemos que generar escuelas para los muchachos, tenemos que hacer universidades de Morena, tenemos que atender al adulto mayor. Él está atendiendo los elementos que están en la base. La gente quiere que la violencia se acabe mañana, pero eso no puede ser. No se acaba la violencia por decreto. Es un proceso social donde tú estás atendiendo las fuentes de la violencia. Para con el tiempo, esto es una caminata de largo aliento, aquello pueda disminuir. Si no disminuimos la pobreza, la violencia, en mi opinión, no va a disminuir. Y cierro esta primera parte con una idea fundamental. El bullying, un niño haciéndole burla a otro, o un niño maltratando a su compañero. Cuando uno lo compara con los ejemplos de la violencia social, Ayotzinapa, Agua Blanca, Paxingán, Tlatelolco, que es el 2 de octubre, uno dice, no, estos niños lo que se están es dando besos. Cuando uno ve las personas disueltas en ácido y ve la violencia, dice, no, ¿por qué violencia? Si lo que tenemos en la sociedad es una matriz terrible de deshumanización, estos niños lo que están haciendo es reflejando la sociedad en la que vivimos. Y si quieres ir un poquito más lejos, checas el Chavo del 8, un pobre al que todo el tiempo le están haciendo burlas, y eso es parte de un programa para niños donde ellos se entretienen y se ríen del pobre que vive en un barril todo el tiempo. Y entonces en la escuela sale después Loret de Mola diciendo aquellas barbaridades en la televisión con aquel programa de Panzazo donde él pretende responsabilizar a la escuela de un problema social. No vas a ver a Loret de Mola criticando a Televisa o a Televesteca, son sus patrones. Pero esas instituciones culturales, porque no son otra cosa que instituciones culturales, generan patrones de éticos, una educación moral que permite esas conductas que se dan en la escuela. Entonces a veces veo a los maestros desarmados realmente. Porque un maestro en el espacio limitado de su aula o su escuela, ¿qué puede hacer contra Televisa, Televesteca, contra el narco, contra el gobierno violento? ¿Qué puede hacer un maestro? Se le quiere hacer responsable del problema más grave del capitalismo, que es la violencia sistémica y la forma básica de la violencia, o sea, digamos, el elemento, en mi opinión, la violencia primaria del capitalismo es la pobreza. Despojar a una familia o a una persona de poder mantener a sus hijos de manera digna ya es el acto violento más cruel de la sociedad. Por eso no estoy diciendo que la escuela no trabaje, no estoy diciendo que la escuela no establezca sus estrategias. Estoy diciendo que la escuela puede estar arando en el mar si no se producen las transformaciones sociales necesarias para que esto sea un proceso sincrónico, escuela-sociedad. Por eso creo que la cuarta transformación es una excelente oportunidad. Yo lo veo como una excelente oportunidad para hacer esto que se quiere hacer. Sí, tengo una pregunta más, ya después ustedes tendrán la palabra. Se entiende, doctor, lo que ha planteado, pero así como de manera muy puntual, ¿cuáles pudieran ser las estrategias para el inicio de este trabajo, no? Ustedes me preguntan cuáles pudieran ser estrategias de la escuela para atacar la violencia. A veces los maestros están haciendo sus actividades. Yo considero que lo primero que tenemos que hacer en la escuela, pedagógicamente, es entender lo que el sistema está haciendo con la escuela nuestra. Porque la escuela capitalista no ataca la violencia. La escuela pública mexicana no ataca la violencia. Primero, porque los valores de la escuela pública son valores individualistas. Si usted ahora mismo agarra el modelo educativo 2018-2019, el que se está aplicando, si usted lo busca ahora mismo, yo lo he estudiado ese modelo, y busca los principios pedagógicos de ese modelo, que son los principios pedagógicos que establecieron para todos los grados de la escuela pública mexicana. Son 14 principios. Y usted analiza esos 14 principios, usted descubre realmente la esencia de la educación de Peña Nieto.
De esos 14 principios, al menos en 10 aparece la palabra aprendizaje. ¿Y qué tiene de malo el aprendizaje? El aprendizaje no tiene nada de malo. El problema es que no definen qué tipo de aprendizaje. No se sabe qué tipo de aprendizaje. Voy a poner un ejemplo para que se entienda lo que estoy explicando porque estoy entre maestros. Por ahí hay un dicho que dice: a un niño no le des un pez, enséñalo a pescar. ¿Es correcto o es incorrecto? Todos crecimos con la idea de que eso es correcto. Y ese principio es uno de los principios fundamentales de la educación capitalista, burguesa, individualista. Pero eso lo aprendimos y es difícil que podamos ir contra eso. A ver, Miguelito, pero ¿tú prefieres darle un pez que enseñarlo a pescar? Digo, no, es que las opciones que te están dando son opciones burguesas. Por ejemplo, si le das el pez, estás en lo que sería el conductismo. Trágate el pez, después te evalúa a ver si te lo tragaste bien, lo cocinaste, bueno, aprobado. Te pinchaste con una espina, reprobado, no sabes. Eso es conductismo. Si lo enseñas a pescar, estás en el paradigma constructivista o el paradigma cognitivista, que son paradigmas diseñados desde el capitalismo para alienar al niño y producir, como me decían ayer, porque ayer en el evento, la frase que tenían era un pedazo de Freire, y arrancaron un pedazo de Freire y pusieron un pedazo que decía: a un niño enséñalo a pensar, no a obedecer. Yo comencé mi plática ayer diciendo, esa frase que ustedes han puesto ahí es un disparate. Alguien que no se ha leído a Freire lee eso y dice: Dios mío, se volvieron locos. ¿Cómo que enséñalo a pensar? Y no a obedecer. ¿Usted quiere que nos enseñe a obedecer? Digo, no, es que las opciones que tú estás poniendo son opciones burguesas. Lo enseñas a pensar, se vuelve un estudiante brillante, se va para la NASA y empieza a construir bombas para aniquilar a los pueblos que se rebelan contra el imperialismo. Porque los drones y todas esas sofisticadas armas, ¿con qué se hacen? ¿Con los tontos de la clase o con los mejores? ¿Quiénes construyen eso? ¿Los que son considerados los burritos o los brillantes? ¿Dónde están los brillantes que estudiaron biotecnología? Construyendo medicina que la gente no puede comprar porque está carísima. Eso es lo que queremos, más de eso. No. Entonces yo decía, bueno, si lo enseñas a pescar puede ser cognitivista si lo estás enseñando a través de problemas. Le pongo un problema y él lo resuelve y ya sabe pescar. Estoy desarrollando el pensamiento. Digamos, la dimensión cognitiva de la personalidad y desatiendo la dimensión volitiva y la dimensión motivacional. El cognitivismo. Si le enseño a pescar dándole ayudas, graduando las ayudas y el andamiaje de César Col, pues estoy en el constructivismo. Ninguna de las tres nos sirve. Nosotros queremos pedagogía crítica. ¿Qué significa pedagogía crítica? Que ni le doy el pez, ni lo enseño a pescar. Lo enseño a cultivar peces junto con sus camaradas, con sus compañeros, comunalmente. Lo enseño a que se alimente sin atentar contra la naturaleza y sin atentar contra el plato del otro. Que aprenda a cultivar peces para que comparta los peces con el otro. Eso es pedagogía crítica. Eso es didáctica crítica. Pero el sistema pedagógico nuestro no asume la didáctica crítica. Cuando tú analizas los valores, los principios pedagógicos que estoy diciendo del modelo, ellos educan el individualismo. No educan el sistema comunal, colectivo, el compromiso con el otro. Al final yo saco 10 y si tengo que pasar por encima de él para casar un trabajo, cuando lo alcanzo estoy feliz, aunque mi felicidad se base en la tristeza de otro. Es una pedagogía insolidaria. Cada niño hace su examen por su cuenta buscando su 10, el otro me vale. Y cuando tiene su 10, su aplauso y a la familia le vale. Papá no le pregunta al niño, ¿alguien reprobó en tu aula? Sí. ¿Y tú qué has hecho para ayudarlo? Traes tu 10, pero ¿qué hiciste con eso? Te crees muy brillante, hay uno que reprobó y tú no haces nada. Me avergüenza ese 10, pues. Prefiero que tengas 9. Para que el niño le diga al maestro, a ver, maestro, cuando el maestro lo felicite, felicidades, tienes 10, quíteme uno. No me dé 10, mira, dele uno a mi camarada, mi compañero, no quiero el año que viene estar sin él en clase. Órale, eso sería una pedagogía crítica donde el niño está preocupado por el 10 del otro, más que por el 10 propio. Pero hay que desmontar todo el sistema pedagógico para poder lograr eso, porque la base del bullying en la escuela es el individualismo. El hecho de que un niño no se siente responsable por el otro, ni por lo que come el otro, ni por lo que sabe el otro, él está por su cuenta y riesgo. No se puede atacar el bullying si no atacamos los valores pequeños burgueses que están en la escuela. Y si usted, además de los principios pedagógicos, estudia los valores que nos están proponiendo, usted se pone a llorar. Se atrevieron a poner en el sistema de valores la puntualidad.
O sea, llevamos 500 años alimentando a estos haraganes de la historia. ¿Todavía quieren que seamos más puntuales? La laboriosidad, Dios mío. Niños de obreros que alimentan a toda la clase burguesa y lo quieren más laborioso. Y por ahí tienen ustedes la idea esa de que un mexicano atrás de un nopal borracho. Esa es la idea que le vende el burgués al pobre. Pero usted se va a la central de abasto en Oaxaca, a las 4 de la mañana ya está levantada la señora haciendo tamales para vender y a las 10 de la noche no se han ido. Y checa a ver si Carlos Elí o Azcárraga a las 4 de la mañana está trabajando. No, esos gente son los que no trabajan. Los que trabajan son el pueblo, que es el que crea la riqueza. Entonces los valores que nos están proponiendo son valores alienados y alienantes. Profe, ¿y qué valores vamos a trabajar nosotros? Bueno, nosotros necesitamos los valores de una clase obrera que se quiere emancipar. ¿Por qué la escuela no educa el valor de la organización? Los maestros aprendieron a organizarse en sindicatos por su cuenta y riesgo. Eso no es un valor que trabaja la escuela, la organización. La escuela no trabaja el valor de la unidad. Cheque cualquier sección sindical, la oaxaqueña cualquiera, hacia adentro están dinamitadas, grupitos y grupitos peleándose uno con otro, porque la escuela no educa la unidad como valor. Por tanto, la clase obrera es educada en una escuela que no educa la unidad, y al final pobre contra pobre matándose y el sistema feliz y sonriendo. ¿Cómo vamos a acabar con el bullying? Si los valores que tenemos son los valores que no necesitamos. El valor de la conciencia histórica. Conciencia histórica como valor. O sea, reconocer el despojo. Ayer lo explicaba yo, ¿no? Reconocer lo que nos han hecho. Ese valor no existe en la escuela. No se educa la conciencia histórica. No se educa el sujeto histórico. No se educa la solidaridad ni el internacionalismo. Si quieren un ejemplo, hay muchos mexicanos subiendo videos quejándose de los migrantes. ¿Por qué les dan a los migrantes y a mí no? O sea, ese que se muera de hambre, yo soy mexicano, que me atiendan a mí. Ese es el valor que estamos educando nosotros en este sistema putrefacto. Porque si yo le doy a un migrante lo que me sobra, eso no es solidaridad. Eso es limosna. Solidaridad es que yo parta el pan que no me alcanza con alguien que no tiene ni una migaja. Solidaridad es que yo comparta y yo me quede con hambre porque tú no te mueras de hambre. Ahí es la solidaridad entre oprimidos, cuando se da lo que no se tiene. Sin embargo, tú estás viendo manifestaciones de la educación que la escuela está dando en este sistema. Una educación individualista, egoísta, egocéntrica, meritocrática. Ahí tienen murales del honor. Y en el mural del honor tienen a los niños que sacan más calificaciones, no al que más comparte la merienda, al que más defiende a las niñas, el niño que es más solidario. Ese no tiene un espacio en ese mural. Ese mural es un mural diseñado por una lógica instrumentalista. Entonces yo considero, si a mí me preguntan qué estrategia puede hacer la escuela para atender el problema de la violencia entre los niños, pues yo diría, desde mi humilde experiencia, que la escuela tiene que redefinir los valores educativos que van a normar su trabajo, redefinir los principios pedagógicos y redefinir las relaciones humanas que se dan en la escuela. Esa relación vertical está instalada en el centro del etos pedagógico. El que está arriba y el que está abajo, el jefe y el subordinado, el que sabe, el que no sabe. Es muy difícil educar una autoestima sana y una autovaloración sana si lo primero que yo tengo que reconocer es que el maestro sabe cosas y yo soy un ignorante. Es difícil si yo todo el tiempo me están diciendo y refiriéndose a mi ignorancia, que yo pueda crecer sanamente. No se valora a la persona que es, el saber que trae. No se valora eso. Se valora un esquema que se diseñó. Entonces, es mi humilde opinión lo que puede hacer la escuela, pero repito, es poco lo que puede hacer la escuela si no se trabaja a nivel de sociedad, si no se trabaja a nivel de colectivo pedagógico, si no se trabaja con los padres de familia, la escuela abierta, educando a los padres, educando a las madres, para que entonces todo el sistema de socialización del niño esté tratando de corregirse. Yo lo veo así. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, van las preguntas nada más que seguimos en shock. ¿En qué? Shock, porque usted dice que si enseñamos a
Bueno, ya esa frase pues, ha quedado muy cuestionable el día de hoy. Imagínense, lo que decía hace un momento, si enseñamos a todos los niños a pescar, se acaban los peces, ¿no? No, y se acaban entre ellos, porque van a competir, enseguida van a acabar quién pesca. Mira, hay un ejemplo muy lindo, en África. Tomaron unos niños y pusieron una bolsa con caramelo en el tronco de un árbol y le dijeron a los niños, una competencia de carrera, ¿no? Eran varios. En la meta, el que llegue primero al árbol se queda con todos los caramelos. Fue un experimento social, querían ver qué hacían los niños africanos. Cuando dieron el gol de salida, ¡pa! Se tomaron de la mano todos y corrieron juntos. Y llegaron a los caramelos todos. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué? Dice, se voy a ser feliz yo con todos los caramelos y él no come lo que eso. Tenemos que comer todos. Fíjense cómo el niño no está diseñado para ese egoísmo enfermizo. El niño está diseñado para compartir. Ustedes mismos salen con... Yo tengo mis hijos aquí, los llevo al parque. Y están los papás con su cara de perro bulldog. Porque los niños no se pueden saludar, los niños no pueden tener contacto entre ellos porque los padres entran en shock. Y yo veo a Miguelito, más de las que van. Bueno, a los 2 minutos ya son amiguitos de alguien que ni sabe de dónde salió. Y ya están jugando. Y los padres nerviosos. Esa es la neurosis del capitalismo. Eso no se puede resolver si no resolvemos los valores. Ok. Las preguntas, ¿no? Sí. Adelante. Usted dice que el bullying se genera por la violencia, pues, ¿no? ¿Qué es violencia, pues? Sí, es cierto lo que dice Luis Miguel, está echando abajo algunos paradigmas que teníamos aquí como algo importante. Por ejemplo, nosotros siempre crecimos con la idea de que estaba bien, es decir, no le des a un niño, enséñale a pescar, no le enseñas a pescar, enséñale a cultivar peces. ¿Y con qué, pues? A otro, enseñale al niño, no le enseñas a pensar, ¿no? Son cuestiones que nosotros tenemos acá. Parte de esa violencia que se vive es por el origen de la pobreza. En Cuba no hay violencia, Cuba no es un país rico. Usted habla de la cuarta transformación y dice usted que es algo bueno. Nosotros decimos que en lo general está bien, pero hay algunos puntos que siguen siendo neoliberales, pues, ¿no? Nosotros en un momento luchamos en contra de un principio que estableció en el artículo 3 Peña Nieto, educación de calidad. Bueno, la quitaron, pero nos la voltearon y pusieron una educación de excelencia. ¿Cómo le vamos a hacer, pues, para tener una educación de excelencia en una sociedad pobre, en una sociedad con carencias, en una sociedad que tiene la violencia metida hasta allá, en una sociedad donde el egoísmo, la falta de solidaridad, la envidia, la soberbia, la tiene plagada, pues? Eso es parte del bullying, ¿no le parece? La conferencia de ayer había que repetirla. Porque ayer me ocupé de explicar eso. Primero, yo no dije que la cuarta transformación es buena. Yo sí lo dije. Lo entendiste así porque estamos educados con un pensamiento metafísico. O sea, o es bueno o es malo. Dios es bueno y el diablo es malo. Mi mujer es buena o es mala. Mi marido es bueno o es malo. Es el pensamiento pequeño burgués que nos educaron. No sabemos vivir en la dialéctica de las cosas. Pues si yo te dijera que la cuarta transformación es buena, yo estaría diciendo un disparate, ¿no? Porque primero no puedo ni definir qué cosa es eso. Yo dije que es una gran oportunidad. Lo otro hay que ver qué pasa. Es una explicación larga lo que quiero. Pero me voy a referir a lo de calidad y a lo de... ¿Y al bullying en Cuba? Sí. El concepto calidad educativa, que no fue el concepto con el que entró el neoliberalismo. No sé si tú sabes. Que la primera vez que se habló de excelencia educativa, no era de calidad, fue en Estados Unidos, en el año 1981. Ronald Reagan, de presidente, Margaret Thatcher, que fueron los dos instaladores en el mundo del neoliberalismo. Y Ronald Reagan, fíjense qué interesante, creó una comisión que se llamaba Comisión para la Excelencia Educativa, que se lanzó a hacer un estudio en las escuelas de Estados Unidos. En el año 1981 fue creada, en el 83 ellos presentan su informe. Fíjense qué interesante, el informe de la comisión se llamaba Una sociedad en riesgo.
Hoy sabemos que todo eso fue una manipulación. Lo que hicieron fue lanzarse a linchar la escuela pública, a decir que la escuela pública no sirve, lo que pasó en México con Peña, para producir todo el proceso de privatización y aquellas escuelas charter que en Estados Unidos crecieron como la espuma. De ahí viene ese concepto de calidad, de excelencia. Y ahora aquí quitaron calidad y pusieron excelencia. A mí me queda claro, yo por ahí tengo escrito un artículo de que eso es un eufemismo, que ellos no saben lo que están discutiendo. Es una discusión de larga data. Hoy yo estuve en el Congreso, allí, y allí hablé. Y antes de que yo hablara, hablaron otros. Y después que yo hablé, hablaron otros. Yo me quedé escuchando los discursos de todos. Y había discursos de extrema derecha, defendiendo la calidad. Y yo dándome cuenta que no estaba diciendo nada. Porque para nosotros, calidad, si la vamos a definir, para la clase oprimida mexicana, calidad, si la fuéramos a definir, tenemos que decir, calidad es descolonización, en primer lugar. Descolonización. Emancipación. Lucha contra el capitalismo cultural. Calidad educativa es un sistema integral donde normamos a las televisoras los programas que pueden y no pueden darle al pueblo, porque no se puede estar educando al pueblo en la estupidez de Laura Bozzo, el Chavo del Ocho, Bob Esponja, y después exigirnos calidad educativa. Calidad educativa es un sistema integral. Si fueran a nosotros decir, a ver, defínelo. Yo no tengo ningún problema con el concepto de calidad. Mi problema es el eufemismo, porque lo que hacen es ocultar. En eso coincido contigo totalmente. Pero me queda claro que ni la cuarta transformación, ni Andrés Manuel, ni la 19ª transformación puede llegar por decreto y decir esto se acabó y empieza así. No lo puede hacer. Fue elegido para presidente por un país y él gobierna a este país, no gobierna para la izquierda, gobierna para el país. Y allí en la Cámara se están dando jaloneos entre la derecha y la izquierda, eso va a ser así. Y la izquierda, en vez de estarse quejando, tiene que unirse y empujar para que el timón de la cuarta transformación gire a la izquierda. Pero es que hacemos quejándonos de una reforma que no salió como queríamos. Les pregunto con honestidad. Yo estaba en la Cámara, yo participé con el PT construyendo una propuesta educativa mucho mejor que la que se aprobó. Pero cuando estábamos discutiendo y armando la propuesta educativa, le estábamos escribiendo a Oaxaca, oye, vengan a apoyar aquí. No había un maestro allá afuera movilizado. No hicieron un paro general que había que haberlo hecho antes. Para que el país sintiera la fuerza de la izquierda y dijera, no, espérame, vamos a ver qué es lo que quieren decir. Empezaron a movilizarse después. O sea, lo que quiero decir es que lo que tenemos como reforma también es resultado de una izquierda dividida, desunida, sin un sentido real de la educación que queremos. Lo digo con cariño y amor porque yo estoy en esta batalla. Yo no estoy en las nubes ni llegué ayer. Llevo 10 años trabajando aquí con Oaxaca, con Chiapas, con Guerrero, tratando de armar un proceso educativo y una reforma. O sea, yo estoy claro que la reforma, y no me gusta llamarle la reforma de Andrés Manuel como le llaman algunos ilusos, esa es la reforma que se aprobó en la Cámara. No fue Andrés el que dijo esta. Nos cambiaron una pila de cosas. Nos quitaron el concepto de descolonización que habíamos puesto. Nos quitaron el concepto de emancipación. Y hoy en día se lo digo con cariño y con sentido de autocrítica, pero yo soy parte de esto, no lo estoy criticando desde la grada. Yo estoy ahí con el toro de frente. Hoy en día, vienen las leyes secundarias. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos nosotros? ¿Cuáles son las propuestas reales que tiene la gente para las leyes secundarias? ¿Dónde están? ¿Ya se están discutiendo? ¿O nos van a sorprender otra vez? Porque estoy seguro que Mexicano Primero y la OCDE ya están discutiendo las propuestas que van a hacer. Eso sí, no van a esperar que les gane la batalla. Ellos ya tienen su cocido y lo van a servir. ¿Y nosotros? ¿Ya nosotros tenemos eso? Eso es un elemento que nosotros tenemos que discutir hacia adentro. Ahora mismo aquí yo hablo de los principios pedagógicos del modelo educativo 2018-2019. Me refería a los valores de ese modelo. Esas son cosas que no se están, los maestros están discutiendo. Le pregunto a maestro, ¿ya revisaste el modelo? No. ¿Ya revisaste los principios? No. ¿Ya checaste los contenidos? No. Entonces, ¿la batalla de qué se trata? ¿De los 2 o 3 que andan pensando que están discutiendo allá? No, la batalla tiene que ser entre todos. Entonces a mí me parece que es una gran oportunidad la cuarta transformación si la izquierda nos unimos y empezamos a empujar a la historia para que gire en la dirección que nosotros queremos que gire. Porque alguien me dice, y usted no está de acuerdo con las protestas, porque yo soy... ¿qué palabra usar? Apoyo la cuarta transformación. Soy un admirador del presidente. Entre más escucho al presidente,
más me convenzo que hicimos bien. Yo además estoy mirando América Latina desde arriba. De ese tema no hemos hablado porque ese no era el tema de la plática. Y estoy viendo la importancia y el papel que México está jugando hoy en la historia de este territorio, de este hemisferio. México cambió la correlación de fuerza en este hemisferio. México, el tamaño del país, el PIB, la cultura de México, con un gobierno de centroizquierda. Ay, yo todavía me acuerdo que me llamaron a decirme que habíamos ganado y yo tenía mi botella que la estaba guardando hacía tiempo para darme mi trago para ganar a Andrés. Pues yo todavía dudaba. De mezcal. Espérame. Yo todavía dudaba porque esta gente eran especialistas en robarse las elecciones. Ya nos las habían robado 2 veces. Y yo decía, ¿qué va a pasar? Entonces coincido contigo que esto no es lo que queremos. Nos viraron la tortilla. ¿Pero quién viró la tortilla? La derecha que está en la Cámara y la izquierda dividida. Y la apatía. Sí, todas estas cosas pero son cosas que nos van a pasar, no podemos ponernos a sufrir por eso, hay que trabajar. Esta cuarta transformación es una oportunidad. La pregunta que vamos a hacernos es, después de la cuarta transformación, ¿qué? ¿A qué gobierno ponemos? Porque tenemos 2 datos históricos que son drásticos para nosotros. Tuvimos a Juárez, todo el mundo se alegra. Pero después de Juárez vino Porfirio Díaz. Eso significa que Juárez no fue suficiente para garantizar una ruta emancipadora. Porfirio vendió este país. Tuvimos a Cárdenas, nos damos en el pecho, Cárdenas, qué orgullo, ¿no? Pero después de Cárdenas vinieron los gobiernos neoliberales, vendieron al país, el pueblo no hizo nada. Eso significa que la educación que nosotros teníamos no garantizaba que el pueblo tuviera conciencia para defender sus recursos. Vamos a hacer lo mismo ahora. Nos pasamos los 6 años discutiendo entre nosotros el término calidad, o nos ponemos en la escuela a implementar una educación con conciencia histórica para que después de estos 6 años vengan 6 mejores y 6 mejores y esto se convierte en 60 años mejorando cada año. Porque esto es un camino de largo aliento. Esto no es para 6 años. Por eso yo digo, no digo que es buena o es mala, digo es una oportunidad histórica, hay que aprovechar. Ahora, la pregunta de si en Cuba hay violencia. Cuba es el país menos conocido por el mundo, desgraciadamente. Nosotros somos un país que decide emanciparse del imperialismo norteamericano en el año 1959 y somos el primer país socialista del hemisferio occidental. Todos ustedes de jóvenes tenían a Cuba los jóvenes que estuvieron del 68 que estaban en la calle peleándose, ahí se iban con la foto del Che Guevara, de Fidel Castro y de la Cuba revolucionaria que resistía. Una Cuba que tiene una historia que se desconoce. Se desconoce, pero piensan que Cuba es el paraíso. No, está aislada del mundo. Y yo ayer le explicaba a unos camaradas. Éramos el primer productor de tabaco del mundo. Los Estados Unidos, con su guerra bacteriológica que el mundo desconoce, nos introdujeron el moho azul del tabaco y acabaron con la producción tabacalera. Cuba tuvo que salir a comprar tabaco para consumo nacional. Nosotros, que éramos los que más producíamos. Éramos el primer productor de azúcar, ¿te acuerdas? Del mundo. Nos atacaron la roya de la caña, nos metieron una pila de enfermedades, acabaron con la producción cañera. El país hubo que empezar otra vez. La carne que más se consume en Cuba es la de cerdo. Nos atacaron con la fiebre porcina, hubo que sacrificar millones de cerdos y empezar. Nos introdujeron el dengue hemorrágico. No conocíamos la enfermedad, salimos a comprar medicina. Y aunque parezca increíble, nadie nos vendió la medicina. Nadie. Murieron 101 niños. Y nadie nos vendió la dichosa vacuna. Hubo que poner todos los centros de investigación del país a buscarla. Se cerraron escuelas y se llenaron de personas. Porque los hospitales no daban abasto. Aquello fue una... Y en tiempo récord descubrimos la vacuna. El médico que estaba dirigiendo la investigación tenía a su hijo en el hospital. Cubrimos la vacuna. ¿Quién sabe cuántos niños salvamos? ¿Cuántas personas salvamos de una muerte terrible? Así ha caminado la revolución. Si conseguimos un país que nos venda algo, ahí van los americanos, presionan y ya no nos venden. Un barco que toque puerto cubano tiene prohibido tocar puerto norteamericano en 6 meses. Es el país de mayor economía en el mundo. Los barcos no quieren ir a Cuba y si van entonces nos cobran 5 veces lo que cuesta el barco, porque dice, bueno, pues me tienes que pagar el costo de que yo llego a Cuba, el puerto más cerca que tengo es Estados Unidos y no puedo, porque no me dejan, estoy sancionado por 6 meses a no ir a Estados Unidos. Pues si quieres que te lleve algo me tienes que pagar el precio que vale eso. Nosotros pagamos más por todo. Un país, como tú dices, sin recursos.
Hoy mismo, con todo el apretón que está dando Donald Trump, porque Donald Trump está echando para atrás toda la apertura que había hecho Obama. No es que nosotros, pero nos parece que tener una relación respetable con Estados Unidos es lo más lógico para una isla que está a 90 millas de Estados Unidos, para poder comerciar. Pues tenemos muchas cosas que dar. Hoy en día había estadounidenses que iban a Cuba nada más a curarse, a comprar su medicina. A eso iban. La medicina cubana es reconocida, ¿no? Y tenemos medicamentos, vacunas contra el cáncer que el mundo no conoce. Tenemos un medicamento para el pie diabético, Iberpron, que el mundo no conoce. Te salva tu pie casi gangrenado. No podemos nosotros vender nuestros productos porque el imperialismo no nos deja. Hoy en día, yo decía, cuando se abrió la relación con Estados Unidos y se abrió otra vez las embajadas en ambos países, que ellos la cerraron, no nosotros. En el primer año llegaron a Cuba más de 1 millón de norteamericanos. Eso para nosotros tenía dos ventajas. Una, veían el país, ya no tenían que creer las mentiras de las televisoras. Y segundo, porque un americano que se pasa 15 días en Cuba se gasta $1,000, $1,000 que se gastaran, y si va 1 millón, son 1.000 millones de dólares, que para una economía como la nuestra eso es una bocanada de aire fundamental. En Cuba el niño va a la escuela, no lleva su libro, su libreta, su lápiz, eso está en la escuela, pero eso lo tiene que comprar el Estado. Y el Estado cubano cuando compra lápices tiene que comprar barcos de lápices, porque hay un lápiz para cada niño, para cada muchacho de primaria, de secundaria, de prepa, de universidad. Cuando llega ahí está el lápiz en la mesa, la libreta, el Estado se lo garantiza. Ahí está tu libro, todo eso lo paga el Estado. Por tanto, el Estado cubano es un Estado que tiene un gasto a nivel social. No es como la proveedora que va y compra el que puede y el que no, a ver cómo le hace. No. El Estado cubano, cuando compra para toda la población. Entonces el gasto es enorme. Pero ¿de dónde sacamos el dinero para eso? ¿De dónde conseguimos el recurso para eso? Entonces, es muy difícil hacer una valoración de la Revolución Cubana sin hacer una valoración de la guerra a la que está sujeta permanentemente la isla por parte del gobierno de los Estados Unidos y muchos gobiernos latinoamericanos que son obligados a seguir la política de Washington. Hoy estoy hablando en un país, México, por ejemplo. México es el único país de América. El único país de este hemisferio que nunca ha votado en contra de Cuba. En nada. Por eso nuestra relación con México es tan importante. A veces algunos compañeros me decían, oye, ¿por qué Fidel Castro no se expresa con respecto a Peña y a Ayotzinapa? Eso es un problema de México y Cuba no tiene que intervenir en los asuntos internos de México. Y nosotros tenemos que cuidar la relación con México porque México para Cuba es fundamental y siempre ha sido fundamental. Siempre ha sido fundamental. Y Cuba no puede estar opinando sobre lo que pasa dentro de este país porque no nos gusta que estén opinando sobre lo que pasa en el nuestro. Así como dijo Juan y como está diciendo Andrés todo el tiempo, no queremos meternos en lo que no es nuestro problema. Aquí cada país tiene que resolver su problema. Los Estados Unidos se creen los gendarmes del mundo, ¿no? Estoy explicando todo esto porque la pregunta sobre Cuba es una pregunta fundamental para entender. Ahora, la pregunta que hay que hacer es cómo Cuba, con todo ese sistema de agresión permanente, ha logrado tener el sistema médico más reconocido del mundo, el sistema educativo más reconocido. Bueno, nosotros en América Latina, cuando nos hacen esos exámenes que nosotros aceptamos que nos los hagan también, salimos en el primer lugar y el segundo sale muy lejos de nosotros. Porque se reconoce la educación cubana. Nosotros tenemos, por ejemplo, la educación especial en Cuba. Tiene una cobertura del 100%. O sea, en Cuba no hay ningún niño débil visual, con hipoacusia, con un síndrome de Down, con autismo. Ningún niño que no tenga una escuela. Ninguno. Incluso Cuba tiene escuelas especiales donde tiene un maestro por alumno. Con retraso profundo, por ejemplo. La matrícula tiene 20 niños, tiene 20 maestros. Tiene 50 niños, tiene 50 maestros. Y tú trabajas con ese niño todo el año. Todo el año para enseñarle a ese niño la A. Y el otro año para enseñarle a ese niño la B. Porque el sistema se hace responsable de eso. Y tenemos escuelas, tenemos más de 50 escuelas con matrícula de un niño.
¿Cómo que un niño? Sí, un niño. Allá en el Faro Roncalli, en la punta de la isla, allá hay una familia, tiene un hijo, ahí hay una escuela para él, un maestro. No vas a poner al niño a caminar 20 kilómetros. Ahí está el Estado pagando un maestro. El niño se enfermó, está en el hospital grave, una enfermedad sistémica, 6 meses, ahí en el hospital tiene su maestro. Porque no puede ser que el niño salga del hospital y pierda el año. Porque estaba en el hospital. ¿Y quién se responsabiliza que ese niño no pierda el año si tiene un cáncer o tiene una leucemia? Pues el Estado. Entonces en el hospital están sus aulas y van los niños, tiene su maestro, el niño está estudiando, está recibiendo su atención, no pierde el año. Eso lo pagan, todo eso cuesta dinero, eso no lo regalan. En Cuba, tú te enfermas el corazón, van, te operan, te cambian lo que haya que hacer, tú no pagas un peso. Eso es recurso, eso lo paga el Estado. Llegó un mexicano a Cuba que fue de vacaciones, quiere conocer la isla, allí en Cuba se enfermó, para el hospital mexicano, le enderezan lo que sea, no le cobran un peso. Pues no le puedes cobrar al turista, en Cuba no se cobra eso. ¿No? Todo eso cuesta recursos. Bueno, ¿y de dónde salen esos recursos? Es una pregunta importante. ¿De dónde salen esos recursos? ¿Cómo el Estado y el pueblo? Entonces, no somos un país en una urna de cristal. En Cuba existe violencia y existe criminalidad. Cuando uno estudia la sociedad se da cuenta que no puede ser diferente. Cuba no vive no está en la luna, está en un mundo. Pero bueno, digamos, por ejemplo, por dar un solo dato, más del 98% de los hechos delictivos son resueltos. Habría que ver cómo está eso por acá. Es un país sin narcos, sin droga. En Cuba nadie tiene armas en su casa. Sí, no hay tiroteos, no hay secuestrados. Es un país muy seguro. Los niños van a la escuela solos. Nadie se lo va a robar. Tú vas de turista y sabes que no te van a secuestrar, no van a pedir dinero por ti. Eso no es posible, eso no hay cómo hacerlo en Cuba. Eso no, son fenómenos que no conocemos. Entonces hay una violencia, pero digamos que la escala, la magnitud es muy diferente a lo que ocurre en el sistema capitalista. O sea, puede haber un marido, ¿no? Por ahí golpea a su mujer o a un asesinato pasional, se va a la cárcel. Esos fenómenos se dan todavía, desgraciadamente se dan todavía en la isla. Pero así como decirte, hablar de un bullying en la escuela cubana en el sentido que ustedes asumen, no, nosotros no tenemos un fenómeno como ese. De hecho, se reconoce en nuestro sistema educativo, por ejemplo, el 98% de la matrícula primaria de Cuba pasa a la secundaria. Que tengan una idea. Cuba tiene 109% de becas universitarias, tiene más plazas universitarias que muchachos. Tenemos un sistema educativo que incluye las prisiones, las cárceles de Cuba. Dentro hay universidades para la población penal. Tú entras, un amigo personal que estuvo preso, le echaron 7 años, cumplió por comportamiento 3, pero él es ingeniero, entonces cuando llegó a la cárcel, pues se puso de maestro de informática, profesor de informática ahí en la Universidad de la Cárcel. Le daban pase todos los fines de semana, porque bueno, estaba ayudando, asesorando a los militares en sus tesis de maestría. Es otro tipo, ¿no? Entonces, evidentemente eso produce, hay una rehabilitación, digamos, educativa. Porque hay posibilidades para que entre y salga ya con una carrera. Hay carreras que no se ofertan en las cárceles, ni pedagogía, ni medicina, o sea, solo se ofertan determinados tipos de carreras. Hay carreras que no, porque la eticidad de un maestro, tú no puedes permitir que una población acceda a una carrera como esa, porque el maestro es una carrera que exige ciertas características, digamos, personales, ¿no? Pero todo esto incluye el sistema educativo nacional. Y cierro, la televisión cubana no tiene, por ejemplo, spots televisivos para consumo. Ni coca, ni cigarro, en Cuba ni carros, en Cuba la televisión no te venden nada. Eso está prohibido, porque es un sistema de manipulación. Y hay una programación infantil que llega hasta las 8 de la noche. No digo que sea lo mejor del mundo, pero es muy sana. Es educativa. Bueno, el nombre de los canales te dice, Cuba tiene 4 canales nacionales. Canal educativo 1, canal educativo 2. Entonces, el nombre ya te dice el sentido de la televisión. El otro es Tele Rebelde, no recuerdo.
Son 4 y cada provincia tiene su canal. También. Cada provincia tiene su canal. Esos canales tienen como parte de su colectivo pedagogos, psicólogos, que se encargan de que la programación tenga un sentido educativo. Pues no puedes sacar tú por la televisión cubana a una persona cortándole la cabeza a la otra y después pretender que el niño en la escuela... No puedes sacar tú por la televisión cubana a alguien disolviendo en ácido a otro y después... No puedes sacar tú a la televisión cubana programas infantiles de violencia burlándose del pobre y después pretender que la escuela resuelva eso que tú en el plano social estás educando en el niño. Responsabilizar a la escuela. Entonces, la educación es un sistema integral que incluye las casas de cultura, las escuelas, hay todo un sistema de coordinación de las escuelas con las casas de cultura, con las instituciones deportivas. Cuba tiene escuelas de deporte que comienzan en la educación primaria, iniciación deportiva, por eso nos reconocen muchos buenos atletas. Y hay escuelas de iniciación deportiva primaria, secundaria, prepa y la universidad, donde están los boxeadores, los gimnastas, estudiando sus carreras, estudiando sus grados, sus prepos, y además sus entrenamientos. Hay escuelas de música que empiezan en la primaria y terminan, donde tú no pagas nada, los padres no pagan entrenamiento, los padres no compran equipos deportivos, los padres no tienen que ir para la escuela de música con una guitarra, eso está allí. Ni el papá tiene que crear un piano para la escuela de música para que su hijo aprenda piano, eso está allí. El papá le preparan su pianista y después anda orgulloso con su hijo que es un gran pianista, pero ¿de dónde salió? ¿Quién lo formó? No estoy diciendo que seamos una sociedad sin problemas, tenemos serios problemas que resolver, pero yo digo que dentro de lo posible hemos logrado la sociedad más justa que es posible para nosotros en este momento. Quedan 15 minutos. Retomando el tema del maestro, lo voy a plantear de una forma diferente. A lo que estoy entendiendo ahorita lo estoy comentando como que la violencia genera lo que es el bullying, pero es una cuestión cultural generada por la televisión, más o menos. Entonces, ahorita la Juventud de México, en estadísticas, menciona que el 30% de los jóvenes solamente en el tele, el otro 39% ven lo que es el internet. Ya la juventud está dejando por algo de ver Televisa y TV Azteca. Por ciertas razones están en bancarrota. Y retomando la pregunta que hacía él, entonces, ¿el bullying es inherente a lo que es a la riqueza o la pobreza? Me tocaste dos temas. Ajá, sí. Evidentemente Internet está desbancando a las televisoras, porque nadie puede andar por el parque con un televisor en el hombro, pero con un celular sí. ¿Verdad? Sí. Y ahí en el celular pues tiene el fútbol, tiene ya las posibilidades de un celular, superan con creces la televisión. Sin embargo, la Internet, que es un gran invento cultural del ser humano, también ha sido subsumida por el capitalismo y está siendo usada por el sistema de dominación cultural, lo que llaman el imperialismo cultural. Está llena de eso. Todos los procesos de socialización del ser humano en una sociedad capitalista están subsumidos por el sistema. Están incorporados al sistema. Ellos incorporan incluso hasta las luchas por la justicia. Ellos incorporan el indigenismo. Ellos incorporan las luchas culturales. Ellos incorporan las luchas de los grupos estos... ¿cómo las? Ajá, esto, LGTB. Lo incorporan y al final el capitalismo también defiende a los... ¿no? Es parte de la lógica del sistema. Y lo otro, la violencia es sistémica. No es la televisión, es todo. Es sistémica y es sistemática. Pertenece a todas las instituciones integradas al sistema de dominación capitalista. Y se va reproduciendo y se va internalizando por todos los vasos capilares del proceso de socialización del sujeto. O sea, aquí el estudio fino sería darse cuenta que hasta la industria cosmética es parte del sistema de violencia. Todo. La construcción del feminismo es parte del sistema. La construcción de la masculinidad es parte del sistema de violencia. El consumo es parte del sistema de violencia. Los valores es parte del sistema. El matrimonio como institución subsumida por el capital es parte del sistema de violencia. Si tú haces un estudio, digamos, microcelular del matrimonio, vas descubriendo, ¿no?, cómo todo eso es un ritual de entrega de la hembra al macho, ¿no? En mi caso no.
Hay casos. Yo estoy hablando de sociedad y por tanto me refiero a tendencias sociales, porque hay casos, ¿no? Hay casos que se separan del machismo y encuentras una relación entre el hombre y la mujer respetuosa, digna, y encuentras hombres que cuando los ves son madres para sus hijos, ¿no? Y no tienen ningún problema en ponerse su huipil y hacer en la casa lo que haya que hacer, no son arrastrados por ese... Pero son casos. Desgraciadamente no se puede destruir un sistema a partir de casos aislados, porque hay una violencia sistémica que se está reproduciendo en la mayoría de los casos. ¿No? Y la otra pregunta era... Que si la violencia es inherente a lo que es a la riqueza o a la pobreza. Sí. Ya sin mencionar lo que es Sí. un país, una cultura. Hay un... Yo les voy a recomendar 2 libros, porque ustedes hacen preguntas tan profundas que llevan toda una clase. Hay un libro que se llama Educación y lucha de clase, de Aníbal Ponce, que todo maestro debería revisar. Educación y lucha de clase, donde Aníbal Ponce demuestra, sí o no, muy clarito, que la educación siempre ha sido solidaria a los sistemas de explotación y es una herramienta para transmitir la explotación. Hay un texto que mencioné ahorita. Es una política de Estado. Sí, es una política de Estado. Fíjate, te lo voy a decir. Te voy a decir otra cosita, así como probadita, porque ya no tenemos equipo y se me va el avión. Porque yo a veces veo a los maestros luchando porque no los evalúen. Como si pudiéramos disolver el Estado. El Estado se disuelve en el comunismo. El Estado es un instrumento del poder. De la cuarta transformación del neoliberalismo o del socialismo cubano o del socialismo chino, el Estado es un instrumento de poder. Y eso lo explica Carlos Marx. Es una herramienta del poder. En el caso de Cuba, el poder de la clase obrera imponiéndose a la anterior burguesía que fue despojada de su riqueza y de su privilegio. Porque tenemos que reconocerlo. Llegaron al poder los barbudos, se ganó la guerra, empezó la guerra económica de Estados Unidos y al final, a ver, dame tu central, dame tu refinería. Cuando los gringos dijeron, pues no refinamos petróleo ruso, pues te intervengo en la refinería y se acabó, toma. ¿Cuánto vale? Toma, dámela. Y ya refino. Eso sí, es una herramienta del poder. No podemos tratar aquí de poner al socialismo como un sistema, no, donde no hay violencia. No hay una violencia de una mayoría proletaria contra una minoría burguesa. Se impone un estado de violencia. No es la violencia del capital que asesina y desaparece a sus contrarios, como ustedes han... No es esa violencia, pero es un sistema, es una dictadura del proletariado, así le llama Lenin, y no tenemos que tener pelos en la lengua para decirlo. Ahora, si tú quieres entender el origen de la violencia, yo te recomiendo leer El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels. Son apenas unas 90, 100 cuartillas, no sé, según la edición. El origen de la familia, fíjate, la propiedad privada y el Estado. Porque Engels está demostrando en ese texto que las 3 cosas están determinadas, interrelacionadas. La familia surge precisamente, esta familia que conocemos hoy. Esta familia que defendemos con uñas y dientes, que ha sido, digamos, cosificada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es la que prima aquí en este continente porque fueron los que colonizaron esta parte del mundo. Esa familia monógama tiene su historia. Ese machismo tiene su historia. Esa prostitución de la mujer bajo el capital tiene su historia. Porque en otros momentos históricos la mujer podía tener relaciones sexuales con varios hombres y no era prostitución. No era cuestionada, era parte de su derecho y del él. Entonces hay que entender cómo se fueron armando todas estas estructuras donde ciertos valores prevalecen sobre otros. Para no pensar que esto es eterno, esto tiene una historia. Y estudiando la historia de la familia, la historia de la propiedad privada y la historia del Estado, estamos estudiando la historia de la violencia institucionalizada por un Estado capitalista burgués y sistémica. Tlatelolco no es una excepción. Agua Blanca tampoco, ni Ayotzinapa, ni Nochistlán, no son excepciones. Son momentos en los que la violencia del sistema no es suficiente y entonces pasa a una violencia extrema que es capaz de verse directamente.
Las otras formas de violencia, estas que explica Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? En la escuela, la reprimenda, el castigo, el reprobado, son menos drásticas y no corre la sangre, pero son formas de, también, según estos autores, de violencia. Yo creo que mientras existan ricos y pobres, va a haber violencia. Porque el pobre no es pobre porque nació sin riqueza. El pobre es empobrecido por la acumulación injusta que se da del otro lado. El capitalismo genera una acumulación en pocas manos y una desposesión en muchas. Eso es la lógica productiva del capitalismo. La plusvalía, vaya. Mientras eso exista, va a existir la violencia. No se puede hablar de paz ni de valores humanos en nombre en México de 60 millones de pobres. ¿Cómo puedo hablar de paz con 60 millones de pobres? ¿Qué paz? Los sepulcros. Exacto. Yo coincido contigo. Yo descubro lo que tienes atrás de tu cabeza ahí pensando. Pero esto es un pequeño paso. Esta no es la solución. La cuarta transformación no es la solución a los graves problemas de México. Es un primer pequeño paso. La otra opción, ¿cuál era? Mit y Anaya. Ni para pensarlo, ¿verdad? ¿A dónde estaríamos caminando con eso, señores? No estaríamos caminando, estaríamos en carros eléctricos. Exacto. O sea, esta opción es la mejor opción histórica que teníamos. Tenemos un presidente decente, que ya eso es una anomalía en el sistema capitalista. Tenemos un presidente honesto. Eso es una anomalía. Después de salir de Fox, de Peña Nieto y de Calderón, que te aparezca este hombre que te habla mirándote a los ojos y tú sabes que no te está mintiendo. Y tú sabes que no te está robando. Y tú sabes, tienes la certeza que no está aumentando su riqueza escondida para después irse a un paraíso. Es un hombre que se va a ir a la chingada cuando termine. Porque es el nombre que tiene su... Y se va a ir sin un peso en el bolsillo y se va a ir con el amor y el reconocimiento de este pueblo. Eso merece nosotros. Yo creo que esa gran oportunidad merece la confianza de este pueblo. Ah, que ese hombre no va a resolver todo. No sabemos. Que ese hombre solo no va a poder acabar con la corrupción. Claro. Que ese hombre solo no va a poder acabar con la violencia. Claro. Que en estos 6 años el país no va a regenerarse. Porque no se puede salir del infierno en el que estamos directamente al paraíso. Hay que pasar por lo menos por el purgatorio. Nosotros estamos saliendo del infierno y vamos para el purgatorio. Vaya, para que no estén a los 3 años diciéndonos, todavía decapitaron a uno, cálmense. Esto no se va a resolver así por así. Esto lleva un proceso educativo de largo aliento. Un proceso social de largo aliento. Y ya ustedes verán ahorita que prepararse. Cuando empiece a hacer las cosas más drásticas, le van a empezar a poner las zancadillas más profundas. Cierro con este día, porque si se me va el avión, yo te mato. Miren, querida amigo, se está construyendo una refinería. Cuando se construya, ¿qué intereses se van a afectar? ¿A qué país del mundo le vendemos el petróleo y le compramos gasolina? ¿Quién hace algo así? Si el petróleo fuera ustedes harían algo tan absurdo como venderme a mí el petróleo y comprarme a mí la gasolina. Eso es como que te den a tole con el dedo. Porque este país gasta cada año comprando gasolina 500,000 millones de pesos. Que al final, lo pagamos nosotros, que tenemos que pagar la cara para que el Estado pueda recuperar. Porque si no nos hundimos. Se va a estimular la producción del campo. Cuando este país empiece a producir sus manzanas y sus manzanas empiecen a venderse y ya no puedan vender las manzanas gringas, ¿qué intereses se van a afectar? Cuando este país empiece a producir maíz otra vez como debería y ya no se compre maíz a los granjeros gringos norteamericanos, ¿qué intereses se van a afectar? Cuando el tío Sams vea lo mal que le va con nosotros, ¿no va a hacer nada? ¿Se va a quedar tranquilo? Ese vecino que tenemos ahí se va a quedar tranquilo sin hacer nada. ¿Realmente creemos que se va a parar en la puerta de la historia de Donald Trump a felicitarnos? Felicidades, mexicanos. Nos alegramos de que salgan de la pobreza. ¿Ustedes creen realmente que Donald Trump está pidiéndole a los gobiernos de América Latina que resuelvan su pobreza para evitar la migración? Si la pobreza nuestra es creada
por el sistema draconiano, la relación draconiana que tenemos con los Estados Unidos. Estados Unidos se ha robado el desarrollo del futuro de estas naciones y ahora quiere hacernos responsables de la migración. No nos podemos creer el cuento. Igualito que están golpeando a Venezuela, igualito que está golpeando a Cuba, igualito que está golpeando a Nicaragua. Prepárense. No se pueden liberar en este continente de la subyugación a los Estados Unidos caminando un camino de flores. Es de espina y sacrificios. Y el tío Sam suele ser muy rencoroso. Muy rencoroso. Ahora cuando dijo lo de aranceles, ¿saben lo que yo pensé? Le voy a decir lo que yo pensé, no es que sea eso, pero cuando él dijo lo de los aranceles, yo pensé, ya te habías tardado. Porque él tiene una herida aquí grande, sangrándole. La postura de México con respecto a Venezuela. Eso es una herida que el tío Sam tiene aquí. El tío Sam logró que algunos países de América respaldaran su agresividad contra Venezuela cuando este hombre se paró frente al presidente de España, que venía a invitarlo y le dijo en su cara, ya nosotros nos mandaron un emperador de otro país, ya pasamos por esto, y le decimos como a Juárez, en su cara. Yo dije, este hombre está loco. Qué hermoso ejemplo. El tío Sam está sangrando esa herida. El tío Sam está sangrando la relación de México con Cuba, con Venezuela. Y lo va a cobrar. Cuando yo vi lo de los aranceles, digo, ya viene por su cuota de... Aquí la bebes o la derramas. El 80% del comercio de México con Estados Unidos. Eso es algo anómalo. Ustedes son una neocolonia de los Estados Unidos. Literalmente neocolonia, vendiendo materias primas y comprando espejitos, ¿sí o no? Ustedes que eran un país que construía hasta las locomotoras, se construían aquí, ¿sí lo saben, verdad? Y los vagones del ferrocarril, vendieron los vagones, vendieron las industrias. Ustedes se autoabastecían en fertilizantes. Ahora está Andrés viendo a ver cómo rescata. Ustedes compran todo el fertilizante que usan. Ustedes no tienen banco, todos los bancos se vendieron, se vendió todo. Se quedaron sin nada. La industria siderúrgica se vendió. Eran ustedes. ¿Y a quiénes se le vendió? Ahora queremos rescatar un país cuando las industrias no nos pertenecen y lo queremos hacer dentro de la legalidad de la burguesa. Yo lo escucho a uno diciendo, no vamos a cerrar ningún contrato. Está tratando de mantener su palabra, aun cuando los contratos fueron contratos draconianos y hechos bajo éticas corruptas, que nos daría todo el derecho a decir, se cerró tu contrato, chino, porque así no se hace negocio con este pueblo. A este pueblo se le respeta. Me compraste una fábrica por una miseria, te aprovechaste de la corrupción, me regresas a la fábrica y chilla si quieres. Tenemos el derecho moral de poder hacerlo y el gobierno no lo quiere hacer porque quiere mantenerse dentro de la ética burguesa del Estado. Yo lo reconozco, está bien.